continuemos con justamente México y esta posición peligrosa que lo tiene expuesto a sismos mucho más recurrentes. Entonces, para hablar de esto es importante mencionar dos sucesos que son sismos que marcaron a la población mexicana más reciente en 2 años, en 2 fechas. Y coincide que fue en septiembre y fue el primero en el 85 y el segundo que vamos a tocar es el de hace ya casi 3 años. Entonces, el sismo del 85. Obviamente, pues todo lo que vamos a decir sobre este sismo está basado en lo que hemos escuchado e investigado, porque ninguna de las tres estábamos vivas cuando sucedió. Pero creo que hay muchísima información porque fue uno de los sismos que más impactó a México. Y bueno, este sismo ocurrió a las 7:19, fue un temblor de 8.1 escala Richter y tuvo una duración de 4 minutos, provocando la muerte de al menos 20,000 personas, aunque solo se reconoció, el gobierno solo reconoció 3,000 muertes. Hubo 800 edificios derrumbados, 2,831 construcciones muy afectadas y daños materiales que se evaluaron por al menos 5,000 millones de dólares. Más de 4,000 personas fueron rescatadas y 31 naciones enviaron ayuda. Como mencionaban, fue si no es que el sismo que más ha afectado a México. Yo creo que es porque no estaban preparados, nunca se había visto algo de esta magnitud. Obviamente había gente que se encontraban en sus casas, o sea, pues sí, la vida cotidiana, ¿no? Incluso personas en el baño, en los hospitales también lo que pasó. Y es a partir de este sismo que se empiezan a tomar medidas realmente drásticas. Más que afectó pues a una de las ciudades más importantes de México, ¿no? La Ciudad de México. Pero ¿dónde fue el epicentro? No recuerdo eso. Básicamente tiene que ser Oaxaca. Y entonces, pues esta metrópoli tan grande, todos los edificios que se cayeron, toda la destrucción masiva que hubo, como dices, Mae, la gente no estaba preparada, el gobierno no estaba preparado, fue un shock para todos. De hecho, ahorita que mencionaste los hospitales, recuerdo que cuando estaba investigando leí una historia de un doctor que estaba trabajando en el Hospital General cuando empezó a temblar y pues ya había temblado antes, dice, ¿no? Entonces realmente primero no empezaron a preocuparse, obviamente cuando empiezan a temblar tienes como este miedo, pero cuando seguía temblando y seguía más fuerte, de repente se apagaron las luces y él quedó atrapado, creo que abajo de él había 4 pisos y arriba había como 5 pisos, algo así, y era un cirujano y su mano estaba atrapada, quedó atrapado creo que como 4 días y lo que le preocupaba era que no perdiera su mano porque pues iba a perder su sueño de ser cirujano. Y lograron rescatarlo, perdió la mano, pero después ya un cirujano de Estados Unidos ayudó a mover sus dedos de los pies a su mano, entonces ahorita es un cirujano muy exitoso y sobrevivió. Pero pues sí, narra cómo se le cayó el edificio encima literalmente y sobrevivió, eso se me hace muy impresionante. De historias y testimonios sobre ese terremoto hay por varios. Como dijimos, nuestros propios padres lo vivieron y más, ¿no? Y bueno, eso pues tuvo que dejar huella a fuerza en México para que no se repitiera, porque sí, los sismos han estado siempre y pues vamos, o sea, en el siglo XX hubo más terremotos, en el siglo XIX también, pero lo que importa es justamente que el 85 marcó un rumbo y metas y decisiones claras para poder evitar en el futuro el mismo desastre que pues Yamai nos hizo favor de dar las cifras, ¿no? Y las pérdidas monetarias. ¿Cuáles fueron básicamente estos cambios? Pues, hasta la fecha tenemos algo que es tan normal para nosotros. En cualquier escuela, en cualquier espacio de trabajo, son cosas ya muy normales que tengamos en cuenta. Como por ejemplo fue el Nacional de Protección Civil, estas personas que para muchos es una pérdida de tiempo, que son molestos, que a veces ignoramos, que no les damos la seriedad y el respeto que merecen. Todas esas personas que siempre llegan a decirte, no, tienes que quitarte de esta zona, tienen que abandonar esta sala porque son muchos ya, si sucede algo no van a poder salir, entonces les pedimos que abandonen este recinto. Todos estos que realmente decimos solamente vienen con unos chalecos a decirnos cosas que nos molestan y nos incomodan
ok, todas esas personas están haciendo un mayor esfuerzo, porque justamente nace gracias al terremoto del 85, este Sistema Nacional de Protección Civil, nace en 1986, y bueno, justamente es a partir de la unión de esfuerzos federales y estatales para que pueda ser una forma rápida de comunicar la información. Pero, De ¿sabes? Perdón. ¿Sabes, Fati? Yo creo que la razón por la que muchos niños, o sea, no toman esto en serio, bueno, niños y adultos, es porque o no te ha tocado vivir este escenario, o sea, yo te lo pongo desde aquí, Querétaro, nosotros también hacíamos simulacros, supongo que no tantos como en Puebla, pero me llegó a tocar. Y la verdad es que no me lo tomaba en serio, porque aquí cuando, o sea, en mi cabeza es como, ¿cuándo va a pasar un sismo? O sea, no estoy, si llega a pasar aquí, o sea, cuando me pasó en Puebla, yo no estaba preparada. Entonces aquí yo creo que mucha gente no sabe cómo reaccionar, en parte porque, pues sí, no está preparado que pase aquí. Y el problema es cuando van a otros estados en los que sí es muy común, ¿y qué haces? O sea, como que te paralizas, ya no sabes qué hacer o haces todo lo que no te recomiendan. Entonces yo creo que ese es el principal problema, o sea, tenemos que concientizar que no siempre vamos a estar en tu zona de confort, que igual puedes salir de viaje, puede ocurrir algo fuera de tu casa y tienes que estar preparado. Sí, de hecho, por ejemplo, yo lo veo en mi trabajo que creo que es algo voluntario, tú puedes decir si quieres hacerlo o no, pero tienen como unos cursos de protección civil y entonces como que se reúnen y dicen, bueno, te voy a dar tu chaleco y tu casco y un letrero, porque es como por áreas, ¿no? Por oficina. Entonces, por ejemplo, cuando hicimos el simulacro del 19 de septiembre, pues todos se salieron y el de nuestra oficina que había estado en el curso, se puso su chalequito y su casco y dijo, bueno, vengan por acá, la de la coordinación de asesores, vénganse para acá. Y entonces, pero yo digo, o sea, si fuera una situación real, de verdad estas personas que son trabajadores normales, o sea, no tienen entrenamiento de nada que tenga que ver con seguridad de personal o ni siquiera como de paramédicos ni nada, van a responder bien ante esa situación, o sea, literalmente van a ponerse su chaleco, su casco y van a salir corriendo y estar atentos, o sea, realmente no sé si eso vaya a pasar, porque es lo que dices, Mike, tienen que vivirlo para ver si sí funciona. Igual aquí lo que podríamos justamente darle la importancia es que al menos el organismo ya existe. Eso es como lo primero, ¿no? Tienes que tener los organismos, los sistemas nacionales, los centros de investigación para dar una base estatal funcional y obviamente coordinada y comunicada entre todo el país. Obviamente ya cuando llegas a que tú seas parte de este sistema como parte de protección civil o que tú seas parte de la evacuación en una emergencia en tu centro de trabajo, en una escuela, pues eso ya depende justamente de tu zona de trabajo, de la escuela, de la empresa, para dar esa, se me fue la palabra, pero dotarlos de las herramientas psicológicas, mecánicas y obviamente de instrucción, ¿no? Entonces necesitan, pues sí, darles capacitación, pero obviamente primero tuvo que iniciarse todo estos organismos y brazos estatales para que pueda llegar a que tu jefe sea en algún momento el que te va a decir dónde evacuar y el que va a estar dando las órdenes en una emergencia. Pero justamente depende ya de que primero esté el organismo estatal para que pueda tener todo comunicado. Sí, y eso sí, o sea, sí se me hace bueno que exista ya cultura de protección civil en México, ¿no? Porque algo que no pude encontrar bien en la investigación fue cómo reaccionó la gente, o sea, no encontré un análisis o un estudio que estudiara eso, pero sí, entre todos los testimonios que leí y todo ese tipo de cosas, sí te das cuenta pues que mucha gente se ponía a gritar y a correr como loca, ¿no? Entonces, realmente me pregunto, o sea, si hubiera existido una protección civil en ese entonces, si hubiera habido como algún tipo de cambio, o sea, no sé, eso es algo que yo no sé, porque la gente realmente cuando sientes ese tipo de miedo y ese tipo de shock en el momento es como lo único que piensas es en sobrevivir, ¿sabes?
Hay un testimonio muy conocido de este terremoto en el 85, en la que es un programa de televisión muy común y está en vivo y justamente pasa el terremoto, el sismo. El que conduce se quedó sentado y dijo, va a pasar, va a pasar, va a pasar. Y obviamente seguía en la emisión y seguía con el movimiento. No pasó, continuó el sismo y bueno, obviamente se vino todo para abajo, se cortó la transmisión. Pero justamente esto es porque una persona puede pensar que puedes mantener la calma y quedarte sin hacer nada y esperar a que todo pase. Pero si hay un organismo que te dice, soy protección civil y tengo la autoridad y validación del gobierno para decirte cómo debes actuar, pues obviamente aunque tú digas, no, yo me quedo acá, tienes que obedecer a protección civil. Obviamente, o al menos estás obligado a obedecer a los que tienen este uniforme, estas credenciales. Entonces, en ese sentido, quizás sí, siempre va a haber una persona que entra en pánico y no pueda moverse, pero ya teniendo este tipo de personas y equipos, ya aligera la responsabilidad, porque la responsabilidad es las órdenes que te van a dar. Y tú como persona y ciudadano y tienes que hacerlo. Obviamente porque sabes que estos organismos te van a dar el respaldo y y saben cómo hay que actuar. Esa es la razón. Ya no es yo pienso, sino Protección Civil me ordena que. Y bueno, ahí, Fer, de lo que comentabas, aparte de protección civil, hay que considerar todo lo que estaba mal en ese entonces. ¿A qué me refiero? Empresas que ignoraron reglamentos de construcción. Entonces, por ahorrarse unos cuantos pesos, bueno, igual y si fueron grandes cantidades, no se construye bien el edificio. ¿Qué pasa? Ocurre este sismo que igual nadie esperaba, colapsa, y es como, ¿qué haces? Entonces, incluso si la gente está bien preparada para actuar en esos casos y los edificios no están adaptados, pues no hay mucho que se pueda hacer. Entonces es como un equipo, tienen que funcionar ambos. Y sí fue una gran crítica que se hizo, ¿no? Este tema de la corrupción, que es como cuántas vidas no se perdieron por todo esto. Es entonces cuando se da esto de protección civil y también ocurren críticas hacia la incapacidad del presidente Miguel de la Madrid para reaccionar a la emergencia. Es como que se hizo, las labores de reconstrucción realmente fueron lentas y durante el sexenio de Carlos Salinas todavía había damnificados del terremoto. Igual, continuando justamente con todos estos grandes pasos que generó y que impulsó el desastre del 85, ya tocamos justamente todo esto que fue protección civil, ¿no? Es algo muy importante en nuestros días y algo muy normal el tener este sistema nacional. Pero igual, al lado de protección civil, pues no puedes actuar si no tienes los estudios que te respalden las decisiones. Y por eso es que se creó en el 86 el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, que concentra los sistemas de monitoreo de sismos y movimientos del subsuelo en el Valle de México. Son todas estas justamente alarmas que actualmente ya podemos incluso tener en una aplicación de smartphones que te dicen en dónde está sucediendo, ¿no? Te dicen el epicentro. Todo inicia con este Centro de Instrumentación y Registro Sísmico a partir del 85. Y obviamente el sistema de alerta sísmica mexicano también inicia, gracias bueno, a las repercusiones. Aunque obviamente inició operaciones hasta el 91, pues la partida y el propósito surge a partir del 85. Y obviamente que son pues toda esta serie de receptores y estaciones sensoras repartidas en la costa sur del país, porque sabemos que es ahí donde chocan las dos placas tectónicas más problemáticas para México, que monitorean sismos y alertan al gobierno y a la población. Eso ya lo sabemos y es algo muy importante decir. En la Ciudad de México se lanzan alertas que otorgan aproximadamente 100 segundos de oportunidad para tomar acciones, ¿no? Yo, Antes de que llegue la onda. Pero en Oaxaca solamente son 30 segundos. Es obvio porque Oaxaca está más cerca del epicentro cuando chocan las placas tectónicas. Ciudad de México está más lejos, entonces tienes más segundos. Y bueno, esto también se propaga a través de redes difusoras. yo realmente, o sea, no dudo que funcionen, yo creo que sí funcionan y ayudan a salvar muchas vidas, pero también siento que a veces no funcionan muy bien. O sea, lo digo, yo no sé, por ejemplo, cuando fue en el 2017, perdón que ya lo esté mencionando desde ahorita, pero yo no escuché ninguna alarma y siempre escuchaba las de la universidad cuando hacían los simulacros. Entonces, también por eso me hizo dudar un poco.
Pues creo que sonó cuando ya estaba pasando, ¿no? Ajá, Que ya todos estaban en pánico. sí, Obviamente sí, no son sistemas infalibles. Es algo que al menos sí se va apresurando con la tecnología actual. Y bueno, sí, no podemos confiar plenamente en algo porque a veces son tan sensibles que te dan un sonidazo por un sismo de 6 5 grados cuando pues no hay mayor efecto. Y sin embargo, cuando justamente en terremotos como 8 grados, que fue del 85, y más tarde veremos en el 2017 cuántos grados fue, surgen este tipo de distracciones, ¿no? Pero al menos ya son protecciones y son formas en que podemos prevenirlos. sí. Obviamente es la ventaja, pero sí, no hay nada infalible aquí. Y Obviamente, esto que mencionabas, Mai, sobre la corrupción y lo mal que estaban construidos los edificios, creo que después del 85 sí se hicieron códigos más estrictos de construcción, pero no me acuerdo, creo que leí que hubo como 4.000 millones de dólares de pérdidas en estructuras. Y entonces como que a partir de eso el gobierno dijo, bueno, tenemos que hacer algo con estos códigos, pero de todas maneras hoy en día siguen habiendo muchos problemas con esto de que dices que, pues bueno, la gente prefiere ahorrarse material, prefiere ahorrarse dinero y entonces es muy fácil ignorar estos códigos. Se supone que ya tiene que haber alguien encargado de revisar todo eso, pero realmente dudo que, como dice Fati, las máquinas son infalibles, pues los humanos también. Entonces, y bueno, Sí, antes necesito agregar algo porque tiene que ver también con esto, que justamente la alarma se activó durante el sismo y no antes, en el 2017. Y esto es porque la mayor parte de los sensores, como ya habíamos comentado, están en la zona costera, en la zona sur, en la zona de Oaxaca, Chiapas, pero ay, no fue en en, el fue en interior del Puebla el país. epicentro. Las alarmas no están adentro, o sea, donde está la Ciudad de México, donde está Puebla, donde está Morelos, toda esta zona metropolitana que estuvo muy afectada también, ahí no están las alarmas, solo están en la costa. ¿Y esto es por qué? Porque evidentemente es imposible tener cubierto el país, sería demasiado costoso y pues obviamente el país no podría aguantar. Y esto obviamente lo menciona eh, Carlos Valdés, que fue el director general del Centro Nacional de Prevención del Desastre, que es ENAPRED. Eh, el sistema está diseñado para sismos costeros, o sea, hasta donde están las placas tectónicas o los límites de colisión y que son la mayoría. Entonces, esa fue la razón del por qué no sonaron antes las alarmas. No se pudo detectar adentro porque no hay alarmas en el interior del país, sino en las zonas costeras. Sí, tienes razón, se me había olvidado eso. Retiro mi comentario. Igual, otros casos que son muy importantes en lo que el sismo del 85 actuó fue que surgió una organización, una asociación muy conocida actualmente y que pues, son símbolo de México, es un orgullo para los mexicanos y que son los topos. Ujú. Recordemos estas personas que se entregan a buscar atrapados en este tipo de desastres. Justamente ellos nacen a raíz del 85, son rescatistas voluntarios y Brigadita. bueno, se asocian en el 86. Y bueno, es el grupo de brigadistas civil más importante de México, del país. Y bueno, los recordamos como en el caso de Haití, que también apoyó. Se crearon y establecieron normas para las labores de rescate en zonas de desastre, para comunicarse en la búsqueda de personas entre los escombros. Y bueno, actualmente tiene alrededor de 200 voluntarios esta asociación. Yo leí que Juana Huitrón, de 71 años, fue la primera mujer rescatista que apoyó a quienes lo necesitaban en el terremoto del 85. Creo que fue en la región de Tlatelolco. Hay que recordar nombres, así como tuvimos a una heroína que fue Frida en el 2017, pues vale la pena recordar otros nombres de parte de estos rescatistas. Y justamente recordando un poco y bueno, uniendo a lo que May nos ha estado comentando, es justamente cómo los códigos de construcción se vuelven más estrictos. Recordando, los daños causados por ese sismo fueron pérdidas de más de 4.000 millones de dólares. O sea, media Ciudad de México se vino abajo. Y eso solo hablando de la Ciudad de México, no hablamos de las zonas aledañas, de los estados aledaños, con más de 880 estructuras en ruinas y más de 2.000 edificios dañados. O sea, esos al menos los datos oficiales. Entonces, con esto se dieron cuenta los inspectores de que estaban construidos con materiales y estructuras débiles.
con esto ya lo estamos viendo, y es con esto que los reglamentos y códigos de la construcción en la Ciudad de México se convirtieron en los más estrictos del mundo, según The New York Times. Entonces, esto sí fue como para presionar a que tuvieran que construirlo mucho mejor. Y bueno, ¿qué obligaron entonces estas normas? A presentar proyectos, planos, memorias de cálculo y que el edificio sea avalado por un director de obras, o sea, mínimamente. Sí, y hay que recordar que sí existían los códigos, o sea, se supone que sí debían de haber estado sujetos a estos reglamentos, pero es lo que decíamos, ¿no? Un tema de corrupción, que es como esto, pues, ¿cuándo va a pasar? No ha pasado, no, no hay ningún riesgo. Y de repente, ándale, viene el sismo y pues sí, sí había consecuencias. Entonces creo que más que nada de crear más leyes era como acatar lo que ya existía, pero con más rigor, o sea, ya que no se lo tomaran tan a la ligera, porque ya estaba este precedente, era como lógico que después volviera a ocurrir, eh, y fue lo que pasó, ¿no? O sea, ya el último sismo, que si, bueno, lo tocaremos más adelante, pero si bien hubo edificios derrumbados, pues no se compara con las pérdidas que ocurrieron en el 85. Justamente en estas normas, ¿cuál fue el cambio principal? Pues que se aumentaran las fuerzas de diseño en los edificios, que resistieran las fuerzas sísmicas, lo que ya habíamos comentado al inicio. Estas ondas tienen que ser los materiales y el diseño de edificios más que resistan este tipo de cosas, porque antes no se requerían tanto. Entonces se actualizaron, pero obviamente fue paulatino, como cada estado lo fue adaptando a su contexto. Incluso podemos pensar que, y es obvio pensar que hay muchos municipios donde pues no hay reglamentos porque es muy difícil adaptar toda esta normatividad tan estricta y tan importante, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, el contexto no ayuda a que se puedan aplicar estas normas. Y obviamente hay que entenderlo, estas normas no garantizan que los edificios realmente se construyan con los estándares más altos. ¿Por qué? Porque ya lo ha dicho May y lo reiteramos, y los códigos no se van a cumplir al pie de la letra. Eso es algo muy evidente, aunque lo tengas, no se cumplen. No. Y bueno, obviamente algo que también ya es muy común para nosotros y que también los niños no se lo toman en serio, pero que es importantísimo y que es a raíz del 85 que va a quedar, los simulacros y campañas de información. Eso es algo ya cultural, ya es parte de tu vida escolar, que sepas que vas a vivir en los simulacros y tienes que estar ahí perdiendo un poco de clase, y muchos no se lo van a tomar en serio, muchos van a estar riendo, muchos van a estar tranquilamente en su relajo, pero es parte, ¿no? Cómo son estas rutas de evacuación y cómo debes actuar. Es algo que el 85 nos dejó y que pues tenemos que tener muy en cuenta para valorarlo más. El sismo que se hace cada año aquí en la Ciudad de México, el simulacro, perdón, que se hace cada año aquí en la Ciudad de México el 19 de septiembre, la verdad es que se me hace como muy tétrico, no sé si decirlo así, o sea, se siente un ambiente muy pesado, pero pues sí es como, más que un simulacro, yo lo veo como una forma de conmemoración. Pues sí, creo que vale la pena, sí, cumplir ese rol de seguir instruyendo e informando a la población de tus zonas seguras ante este tipo de eventos, y la conmemoración y la memoria de una fecha tan impactante para la población mexicana, sobre todo, como dijimos, la zona sur, la zona metropolitana, porque son las que están cerca de este tipo de placas. El norte tiene otro tipo de dinámica que obviamente no conoce tanto o a la que no se identifica, pero es justamente porque la geografía es distinta.